Hola, bienvenidos a este espacio de podcast Conexión 7D. Hoy estamos en un nuevo espacio, estamos con Salma nuevamente, iniciando este trimestre y vamos a estudiar el libro de Josué en esta ocasión. La semana pasada terminamos la lección del libro del Éxodo y ahora vamos a iniciar nuevamente con este estudio y tenemos nuevas lecciones, nuevas cosas por aprender y queremos que ustedes nos acompañen en este viaje. Bueno, para eso quiero pedirles que allí donde nos están escuchando, cierren sus ojos y vamos a orar. Amado Dios, que estás en el cielo, gracias nuevamente por este día que nos regalas y porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Ahora queremos pedirte que abras nuestra mente a aquellas verdades que has dejado en tu palabra y que sea tu Espíritu Santo el que hable en nuestro corazón. También permite que en este espacio podamos recordar aquellas lecciones que ya has dejado en la Biblia y que no se queden solo como palabras al aire, sino que realmente dejen una huella en nuestro ser. En Jesús, amén. Amén. Bueno, esta semana estuvimos estudiando justamente el libro de Génesis en el versículo 15. Me llama mucho la atención, en el capítulo 15, así es. Me llama mucho la atención que en este libro, en este cuarto trimestre justamente, volvemos en la primera lección sobre el estudio de la promesa que Dios le hace a Abraham. Entonces vamos a estudiar Josué, pero volvemos sobre el Génesis. Nos vamos hacia atrás. ¿Por qué crees tú, Salmita, que es necesario volver a esta base, a la promesa, para estudiar el Josué? Claro, porque sobre todo para entender una historia tan maravillosa como aquellas que tuvo que vivir Josué, hace falta entender cuál era ese pacto, por qué él realmente estaba viviendo lo que estaba viviendo. Y por eso se nos cuenta la historia de Abraham. Así es. Y el libro de Josué directamente, hay algo que señala el autor de este folleto que es muy interesante, tú lo mencionabas ahorita, ¿no? Y es que es tanto el principio como el inicio, como el fin de algo, tanto el principio como el fin de algo. Exacto, es como ese punto en el que las cosas dejan de ser como venían siendo y ocurre un cambio súper grande en esa historia. Así es. Entonces, la historia de Abraham también nos va a venir a dar todo este contexto y nos va a ofrecer una mirada más amplia, porque no podemos estudiar el libro de Josué y la llegada de Israel a la Canaán terrenal sin comprender cómo fue que Israel terminó siendo la nación escogida que llegaría hasta allá. Entonces, vamos a devolvernos y vamos a estudiar un poco sobre la vida de Abraham y todas estas lecciones que nos deja este personaje. Vamos a estudiar las promesas del pacto durante esta semana. Bueno, la lección de el primer día del inverso precisamente nos hace esa pregunta de cómo nos sentimos al momento, ¿sí? Y que muchas veces nos paralizamos porque sentimos que no tenemos como toda la información para tomar buenas decisiones. Creo que a todos nos ha pasado. Pero justamente el libro de Josué nos ayuda también a pensar cómo la fe termina siendo eso que nos permite tomar decisiones entendiendo que la voluntad de Dios es perfecta y que así no tengamos como todas las luces de todo lo que está ocurriendo afuera, sabemos que si vamos de la mano de Dios, las cosas van a salir bien porque Él actúa para nuestro bien también. Y esta semana, justamente con eso que tú dices, me logré como identificar, porque en un punto la lección decía, escoge cuál es tu versículo favorito de Génesis 15. Entonces yo me puse a leer y no tuve que bajar mucho. En realidad el primero tiene unas palabras que me parecen súper bonitas y es la promesa que Dios le hace a su siervo Abraham. Dice, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Dios le está diciendo a su siervo que va a recibir una gran recompensa, pero algo muy curioso con este personaje es que a diferencia de otros personajes, él no llega a ver los frutos de esa promesa que Dios le hace. Dios le hace una promesa así, directa, tú vas a ser padre de una nación muy grande, tu descendencia será como las estrellas del cielo, pero él no iba a ver esa descendencia, él no iba a ver esa promesa hecha realidad y tampoco iba a conocer directamente al Mesías aquí en la tierra. Claro, y que aunque Abraham hacía parte de ese plan gigantesco de nuevamente como traer ese pueblo y volver su corazón a Dios, Abraham solamente hacía como tenía un pequeño papel dentro de esa historia, ¿sí? Y aunque él anhelaba ver los frutos de esa promesa, al igual que Moisés,
no tuvieron la oportunidad de vivir en vida aquello que Dios les había prometido. Sin embargo, Dios los usó como si fueran una ficha principal dentro de un rompecabezas para poder lograr un propósito más grande. Y justamente el tema de la promesa se remonta al inicio de la historia de la humanidad. Algo tan simple como que al pecar el hombre, Dios le mostró el plan de salvación. Y desde el inicio, el plan de salvación implicaba que iba a venir una persona, pero enviada por Dios, que iba a morir por todos nuestros pecados, ¿sí? Y desde el inicio, Eva, de hecho, al tener su primer hijo, pensó que iba a cumplir esa promesa, pero tuvieron que pasar un montón de cosas, un montón de generaciones más para que pudiera ser esa promesa. Y Abraham también pensó que iba a poder vivir eso. Por eso también llega más adelante a tratar de cumplir la voluntad de Dios por sus propios medios. Y el lío en el que se metió. Y mira que es muy curioso, pero también es como una cuestión generacional, ¿no? A pesar de que Génesis 15 nos sigue diciendo que Abraham creyó y le fue contado por justicia, a pesar de que creyó, también quiso hacer las cosas a su manera. Él creyó que Dios le había prometido un hijo, pero quiso ayudarle a Dios en ese plan que Dios tenía para él. Y cuando su esposa le dice como, no, yo estoy cansada de esperar, vamos a tener un hijo, él acepta. Él acepta y, como Alma lo decía, qué problema en el que se metieron. Todo lo que eso implicó. Después la historia nos cuenta que Ismael, la nación que desciende de Ismael, termina siendo enemigos de Israel. Entonces, o sea, todo se sale de control y el plan que Dios tenía inicialmente. Y me parece curioso porque a pesar de que dice que Abraham creyó y le fue contado por justo por ello, aún así se equivocó e intentó ayudarle a Dios. Y eso me recuerda mucho a mi propia experiencia personal, porque muchas veces les aseguro, o sea, yo creo genuinamente en lo que Dios me ha prometido. Cuando oro y le encomiendo algo a Dios, confío en que Él lo pueda hacer, pero luego me encuentro a mí misma intentando ayudarle a Dios en sus planes. O sea, Claro, también termina estando muy relacionado con esa noción de control que tenemos y es lo mismo que le estaba pasando a Abraham. Y justamente en la lección menciona algo que me llamó un montón la atención. Dios prometió situar a Abraham y a sus descendientes en una posición que los haría cambiar el mundo. Sin embargo, cuando Abraham aceptó el llamado y levantó sus tiendas en la tierra de Canaán, había algo importante que aún no había comprendido. Aceptar el llamado de Dios a cambiar el mundo significaba permitirle al Señor desarrollar sus planes a su tiempo, a su manera y según su voluntad. Abraham tuvo que aprender esa lección de forma gradual, reiterada y dolorosa. Y claro, eso nos hace ver que también aquellos personajes de la Biblia que Dios usó de una manera muy importante eran tan humanos como cualquiera de nosotros. Ellos querían ver las cosas que anhelaban dentro de su corazón y hacer cosas para poder llegar a esos objetivos, sin realmente permitir que Dios hiciera las cosas a su modo, porque entendemos que es el modo más correcto, pero al vivirlo se nos hace difícil aprender a esperar, por ejemplo. y mira que hay algo que también mencionaba la lección y es que la fe requiere no solamente creer, sino paciencia y entrega. Abraham creyó, pero no fue del todo paciente y no le entregó del todo a la voluntad de Dios el plan que él tenía y ese sueño que tenía con su esposa. En un principio, porque luego vemos como el plot twist de la historia. Claro, él cuando por primera vez tiene a su hijo, Ismael, él ya estaba seguro de que esa iba a ser la promesa, pero Dios le dice, esto no fue lo que yo te prometí. Y nuevamente, pues tiene otro hijo y ya es cuando llega Isaac. Y él, claro, ya ilusionado con que realmente ese había sido como el hijo de un milagro, porque imagínate ya, a edad tan avanzada, tener un hijo, Sara y Abraham estaban viviendo un milagro. Pero cuando Dios le pide a Abraham que entregue a ese hijo, que se lo dé en sacrificio, ya Abraham tenía que tener una fe muy fuerte, porque imagínate, o sea, lo difícil que fue llegar hasta ese punto y luego tener que entregar a su hijo, y aún así la Biblia lo cuenta como que no dudó, tuvo que haber sido sí muy difícil para él. Sin embargo, decidió entregarle todo a Dios. Así es, Salmita. Bueno, sigan aquí conectados en esto que se llama Conexión 7D. Bueno, y yo tengo una pregunta para Salmita. ¿Tú por qué crees que Dios le dice al pueblo
que vaya a ocupar Canaán, habiendo tantos lugares que hubieran podido ocupar? ¿Por qué Canaán, un lugar que ya estaba ocupado y que aparte había gente bastante fuerte, hasta gigantes? ¿Por qué no otro lugar? Eso fuera de contexto puede sonar a que Dios simplemente quería sacar gente que ya estaba allí. Pero cuando nos ponemos a ver realmente lo que estaba ocurriendo en ese momento, quiénes eran las personas que estaban dentro de esa ciudad, nos damos cuenta que Dios tenía un propósito mucho mayor al llevar el pueblo de Israel hasta Canaán. Claro, ellos durante mucho tiempo habían vagado por el desierto, estaban esperando una promesa y ya de alguna forma habían sufrido tanto que ya se esperaban simplemente que Dios les entregara aquello que les había prometido. Pero Dios no quería darles un lugar solo por darles un lugar, como si no hubiera una tierra en la que pudieran existir, sino que el propósito era que ellos siguieran fortaleciendo esa fe. Porque es que nos ponemos a mirar y en ese lugar, cuando fueron los espías, y eso ya lo veremos más adelante en otras lecciones, se dieron cuenta de que todo lo que había en esta tierra era muy grande. No solamente era un sentimiento de que no tenían lo necesario para hacerle frente a lo que ocurría allí dentro, sino que literalmente era grande. La comida era gigante, las personas eran gigantes, las murallas, ni hablar, todo era súper grande. Claro, no había probabilidad estadística de que ellos pudieran obtener esa tierra como la tierra prometida, pero Dios quería mostrarles que su poder era mucho más grande que cualquier obstáculo, por más grande que se viera, pudiera ser. No hay mejor forjador del carácter humano que la dificultad y la adversidad. O sea, Israel necesitaba para su proceso de maduración espiritual pasar por la adversidad, no el haber llegado a una tierra que estuviera desocupada y simplemente ocuparla no les hubiera llevado a valorar el lugar que Dios estaba intentando ocupar en su corazón. No hubieran logrado dimensionar el plan tan grande que Dios tenía para ellos. Entonces, también como que me parece interesante esto que tú señalas, en cómo Dios justamente les estaba mostrando o permitiendo atravesar esas dificultades para que ellos salieran más fortalecidos de allí. Sí, y eso viéndolo desde la perspectiva de Israel, desde todo lo que habían tenido que pasar y ahora cómo iban a recibir esa promesa. Pero Nata, ¿y qué pasa desde el otro lado de la historia? ¿Qué pasa con los cananeos? Porque ellos tenían que ser como las víctimas de ese conflicto, ¿sabes? Y ellos estaban allí en su tierra tranquilitos. Bueno, también es interesante que abordemos un poquito de dónde vienen los cananeos, ¿no? Hay que entrar en contexto, recordemos que los cananeos van a ser directamente los descendientes de Cam. Cam, que fue este hijo de Noé, que vio la desnudez de su padre. La Biblia no entra en muchos detalles sobre ese relato, pero pareciera que en el corazón de Cam había maldad. Y esa maldad se fue reproduciendo hasta las siguientes generaciones y en el corazón de los cananeos vemos en esta nación un nivel de depravación moral y espiritual impresionante. O sea, cuando nosotros nos detenemos en el relato de lo que hacían los cananeos, vemos que tenían prácticas de inmoralidad sexual, de bestialismo, es decir, personas, mujeres, hombres que dormían con animales, que tenían relaciones sexuales con animales, hombre con hombre, mujer con mujer. Un montón de ritos que son tremendamente aberrantes ante los ojos de nuestro Dios, y muchas de estas cosas las hacían en nombres de cultos y en los templos que habían construido para sus dioses paganos. Importante también señalar que en un libro que estuvimos leyendo con el grupo de jóvenes el año pasado o antepasado, antepasado, este libro se llama La homosexualidad en la historia y en la Biblia, y ahí veíamos justamente esas prácticas y entendimos por qué Dios fue tan categórico en que los cananeos se mantuvieran como lejos, los israelitas se mantuvieran lejos de los cananeos, y es que eran prácticas tremendas. Y cuando vemos que Israel cae, o sea, no se trata solamente de la idolatría de, ay, vamos a adorar a otros dioses, sino que caían, adoraban a otros dioses y aparte empezaban a practicar todas esas cosas en tributo a esos dioses. Encontrábamos también en ese libro que en muchas ocasiones había como sacerdotisas que dormían, o sea, como que había, como, ¿cómo se le llama eso? Bueno, como que mucha gente teniendo relaciones sexuales, no recuerdo la palabra exacta, las orgías, sí, orgías en estos templos en tributo a muchos de estos dioses. Israel, por lo que logramos dilucidar en el relato bíblico, muchas veces cayó en estas prácticas cuando caía en la idolatría. Entonces ese celo divino de mantener a su pueblo lejos era por algo.
y era para cuidarlos porque aún Israel no tenía la madurez espiritual para hacerle frente a esa influencia. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Los cananitas, los cananeos, nada que ver, los cananeos, ¿alguna vez lograron escuchar de ese Dios que estaba dirigiendo al pueblo de Israel o definitivamente no tuvieron ninguna oportunidad? Bueno, lamentablemente la Biblia no entra en tantos detalles respecto a eso, pero seguramente obtuvieron oportunidades porque dice Dios que la maldad de los amorreos no había llegado a su límite y por eso Israel tampoco había ido a ocupar esa tierra, porque todavía la maldad de ellos no había llegado a esa, como que la copa no se había rebosado. Pero finalmente cuando se rebosa, Dios le da la tierra a su pueblo, así que seguramente Dios sí les había dado oportunidades y yo espero, esa es una de las preguntas que le quiero hacer a Dios cuando esté en el cielo y es conocer de qué manera, qué señales o cómo hizo el Señor para relacionarse con ese pueblo y qué oportunidades les dio. Lamentablemente en la Biblia no tenemos muchos detalles de eso, pero sabemos que en lo que se lee entre líneas sí les dio muchas oportunidades. Y que también termina estando en nuestro corazón confiar en esa justicia de Dios, entendiendo que la justicia de Dios también es perfecta. Incluso teniendo en cuenta que Dios había puesto parte de su carácter en aquellas personas que habían decidido entregarle su corazón. Y ahí vemos muchas veces cuando Abraham empieza a interceder por aquellos pueblos a los que Dios parecía que ya se le hubiera colmado la paciencia. ¿Sí? Dios había dado todo por esas personas, les había dado un montón de oportunidades, sin embargo la gente no quería cambiar. Pero Dios tenía un propósito mayor con su pueblo. Y allí es cuando debemos confiar y espero, como dice Nata, que en algún momento podamos acercarnos a Dios y preguntarle realmente qué había detrás de todo eso. Y sabes qué es interesante, que más adelante Dios a través, bueno, Jesús le va a decir le va a mandar o le va a comisionar a los primeros cristianos que ellos debían ser luz para otras personas, que debían llevar e iluminar a otros. Sin embargo, encontramos que en el Antiguo Testamento Dios era como que no, ustedes aquí, ellos allá, como que manténganse lejos. Me parece también bonito ver cómo Dios es tan paciente con nosotros y se adapta tanto a la debilidad de nuestro corazón, porque Él sabía que en ese momento Israel no estaba preparado para hacerle frente a la influencia de las naciones vecinas. Y eso me lleva mucho también a pensar en mí misma, ¿no? En mi propia vida. Hace unas lecciones les contaba como mi experiencia con la universidad y ahorita, digamos, puedo decir con toda la certeza de que aunque pasé un año de mucha angustia e incertidumbre porque no ingresé a la universidad apenas salí del colegio, ahorita tengo la tranquilidad y sé que si yo hubiera ingresado a la universidad en el momento que me gradué, posiblemente no estuviera aquí. Porque era muy inmadura, o sea, era demasiado influenciable, estaba demasiado curiosa, mi cabeza estaba en todo menos en lo que tenía que estar. Y durante ese año, con muchos golpes y con mucha tristeza y con muchas lágrimas, logré madurar. Muchas veces Dios hace eso, es paciente con nosotros, así como lo fue con Israel, porque no estamos preparados para recibir la bendición que Él tiene para nosotros. Claro, y que son precisamente esas situaciones las que forjan nuestro carácter y nos recuerdan realmente en qué estamos. Y algo con lo que finaliza la lección de este día, que me llama mucho la atención también, es que dice, Abraham optó por confiar en que el Señor tendría cuidado de hacer lo correcto en todos los casos. Allí también entramos a confiar en que Dios actúa de forma justa, y no solamente de forma justa, sino desde el amor. Así como contaba Nata con su propia historia, a veces nos tropezamos con ciertas situaciones y con el tiempo nos damos cuenta que Dios termina usando esas situaciones para fortalecer nuestra fe. Así es. Y bueno, quiero que finalicemos hablando de este paralelo entre Abraham y Jesús, ¿no? Bueno, entre Abraham y Dios Padre, más exactamente. Y es que encontramos que la situación en la que estuvo Abraham cuando tuvo que casi sacrificar a su hijo, le ayudó a entrar en una relación mucho más estrecha con Dios, porque comprendió, el espíritu de profecía en el deseo de todas las gentes dice que él cuando estaba allí logró ver hacia el futuro el dolor, como entender el dolor que iba a experimentar Dios Padre al tener que entregar a su hijo en sacrificio. Entonces me parece brutal porque justamente el hombre, Abraham, o sea el padre de la nación de la cual iba a nacer Jesús, pudo llegar a ese lugar de conocer, o bueno, medianamente conocer el dolor que experimentó el padre al entregar a su hijo por la raza caída.
Muy bonito. Bueno, quiero que me cuentes tú cómo comprendes o cómo ves esta relación de Abraham con Jesús. Algo en lo que pensaba era como también esta comparación que había entre Abraham y Moisés, así como lo estuvimos estudiando en el folleto pasado. Ellos se habían acercado tanto a Dios que incluso aunque en su vida no hubieran logrado ver materializarse esa promesa, para ellos lo más importante no era llegar a eso. El fin realmente era acercarse a Dios y tener una relación directa con Él. Y es allí cuando nos cuenta que aunque Abraham tuvo muchos miedos en muchos momentos, incluso llegó a dudar de poder ver esas promesas, se acercó tanto a Dios que así le costara creer algunas cosas, había depositado su confianza en Dios. Y así no pudiera ver como las posibles soluciones a aquellos problemas que estaba teniendo en el momento, le entregó todo a Dios. Así es. Bueno, yo quisiera invitar a las personas que nos están oyendo a que puedan confiar y entregar a Dios esos planes que ustedes tienen en sus vidas. El trimestre pasado pudimos estudiar el Éxodo y toda esa travesía que atravesó el pueblo de Israel. Este trimestre vamos a ver otra cara de la moneda, ¿no? Y es cuando Israel llega a la Canaán terrenal, cuando Israel llega a materializar esa promesa que durante tantos siglos habían esperado que se hiciera realidad. Vamos a explorar un poco más en ese tema y quiero que ustedes no se desconecten de este podcast, que nos sigan escuchando, que nos compartan, que le den me gusta, que comenten y que sobre todo puedan acercarse al conocimiento del carácter de nuestro Dios. Esa es mi invitación. Muy bien, y yo me quedo un poco con la idea que está en la introducción del folleto también, y es que este libro de Josué nos va a contar un montón de historias que son fascinantes, que probablemente hoy en día no llegaríamos a ver y a creer fácilmente, al igual que ellos en su tiempo, pero sí nos recuerda que debemos poner valor y fe en aquellas cosas que Dios nos ha prometido, aún si las probabilidades son mínimas de que eso ocurra, porque sabemos que Dios cumple sus promesas. Así es. Muchas gracias por acompañarnos, Alma. Muchas gracias a ustedes. Suscríbanse a este canal, denle me gusta a este video, compártanlo con un amigo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao.